Entonces, en cuanto tú me digas, continuamos. Aranza. Bueno, creo que ya podemos continuar. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que le vamos a dar a nuestros pacientes? Tenemos fármacos de múltiples mecanismos de acción que van a poder actuar sobre distintos lugares de nuestra alteración y nuestra fisiopatología. Tenemos 4 fármacos principales que son nuestra primera línea de manejo. Están los inhibidores de la enzima competidora de angiotensina, los ARA2, los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos tiacídicos. De estos 4, el principal, o más bien los principales, son los YECAS y los ARA2, debido a que es mucho más fácil el apego de los pacientes y tiene menor cantidad de efectos adversos y mejor respuesta antihipertensiva. Pero tenemos pacientes, como los pacientes con disfunciones de ventrículo izquierdo o pacientes con postinfarto, que ellos se ven beneficiados por la acción de betobloqueadores porque van a remodelar o mejorar la remodelación cardiovascular, sobre todo a nivel del infarto. Por eso es que quedan también sobre primera línea, pero solamente para ciertos pacientes. ¿Cuál es la meta con estos pacientes? Que busquemos las dosis de 24 horas. Las pacientes que tienen que consumir fármacos cada 12 horas, se ha observado una disminución en el apego al tratamiento, gracias a que se les olvida la pastilla, se sienten enfermos, etc. Entonces, todos los fármacos que tienen manejos cada 24 horas, sabemos que va a tener una mejor respuesta en nuestro paciente. Existen ya combinaciones prehechas de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, pero estos se han asociado en mayor medida a alteraciones de la enfermedad renal crónica e hipercalemias, por lo tanto no son tan ideales. Se han dejado mejor como fármacos únicos. ¿Qué es lo que pasa con los YECA y los ARA2? Estos vamos a observar una mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, una disminución en la nefropatía diabética, un mejor metabolismo en la glucosa y por lo tanto de una disminución importante en el riesgo cardiovascular. Por eso es que son los fármacos de mayor elección. ¿Cómo elegir entre uno y entre otro? Se ha observado que los pacientes que consumen los YECA tienen mayor cantidad de efectos secundarios que los pacientes que consumen ARA2. De ahí nace la popularidad del candesartán, lasartán, valsartán, telmisartán, gracias a que estos tienen una mejor tolerabilidad de nuestros pacientes. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Antes del 2015 manejamos que todos los pacientes deben de estar abajo de 140-90 milímetros de mercurio y nos volvemos más permisivos en los pacientes mayores de 60 años con 150-90. Pero se realizó un estudio, que es el estudio SPRING, que buscó hacer un tratamiento más intensivo, buscando una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio. Y esto observó que los pacientes tenían menor riesgo de infarto, de eventos vasculares coronarios, eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca y muerte de origen cardiovascular. Por lo tanto, se hace la idealización a que ahora nuestra nueva meta es de 120 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y 90 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. La disminución únicamente de 5 milímetros de mercurio en cualquier paciente con cualquier presión arterial base se ha observado que disminuye los eventos cardiovasculares hasta un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Con poquito que empiece a bajar la presión arterial sistólica, los pacientes tienen una mejoría, una disminución en la mortalidad de ellos. De ahí nace otro concepto, la hipertensión resistente. Son pacientes que van a tener cifras mayores a 140-90
y tienen el consumo de de 3 o más antihipertensivos, incluyendo un diurético, y ya tienen la hipertensión secundaria evidentemente descartada. Esta hipertensión resistente la vamos a ver hasta en un 12.8% de nuestros pacientes con hipertensión arterial sistémica. Y esto, el único manejo que debemos de tener es utilizar otro fármaco más. Pueden ser 4 o llegar hasta 5 fármacos. Los fármacos utilizados es la espironolactona, antagonistas mineralocorticoides, betabloqueadores e inclusive alfa-1 bloqueadores. De todos estos, el mejor o el que más respuesta ha observado es la espironolactona. Y esto nos habla sobre una alteración en cuanto a la sensibilidad de sodio otra vez, gracias al aumento de volumen de sangre circulante. Existen nuevas medidas que son los dispositivos o modificaciones que podemos hacer, ya no farmacológicas, sino de intervencionismo. Podemos encontrar la denervación renal, los estimuladores de vasoreceptores carotídeos, la formación de fístulas arteriovenosas ilíacas y la modificación endovascular del cuerpo carotídeo. Todos estos tienen una buena base teórica, pero no han demostrado tener una mejoría en cuanto al manejo de los pacientes versus los fármacos únicamente, y evidentemente aumentan el riesgo por ser un procedimiento intervencionista. Y por último, hay que hablar sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. Todos los pacientes, al momento que nosotros les hacemos el diagnóstico de hipertensión, ellos alteran su percepción del estado de salud y toman un rol del enfermo. Los pacientes pueden usarlo como manera de victimización o lo pueden usar hacia manera de negación. ¿Cuál es el problema? Es que esto nos puede alterar el apego a los tratamientos y empeorar el pronóstico de los mismos. Entre mayor sea el número de fármacos que consuman los pacientes, menor es su percepción de la calidad de vida, aunque en realidad su calidad de vida no cambia. Es la percepción individual de cada uno de nuestros pacientes. El problema era que si nosotros queríamos hacer un manejo más intensivo, probablemente necesitaríamos más fármacos para poder llegar a cifras más bajas. Pero la calidad de vida en los pacientes, ni la percepción de la calidad de vida en los pacientes se vio modificada en el estudio SPRINT. Obviamente esto hay que replicarlo, hay que verlo en otros estudios y seguirlo en la práctica clínica. Y los pacientes que van a tener una manera o un manejo distinto son los pacientes ancianos o los pacientes frágiles. Estos pacientes, por ejemplo, el enfermo renal crónico, considerado como paciente frágil, tienen mayor riesgo de presentar hipotensiones. Estas hipotensiones pueden alterar el estado de alerta y, por lo tanto, aumentar el riesgo de caídas. Estos pacientes podríamos inclusive considerar los manejos de manera más progresiva y no buscar disminuciones súbitas de la presión arterial. Generalmente, si un paciente es hipertenso, está acostumbrado a presiones arteriales altas y disminuciones, aunque sean mínimas, pueden percibirlas como síntomas de hipotensión. El manejo siempre debe ser progresivo para la mejoría de estos. Y pues ya, sería todo en cuanto a hipertensión arterial sistémica. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora comenzaremos con la ronda de preguntas. Si quieren, pueden escribir sus dudas en el chat o encender su micrófono para comentarlas. Y daremos un momentito. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, hola, estuvo muy buena la presentación. Tengo una duda. ¿Cómo es que se sabe el porcentaje del riesgo en el cual se encuentra el paciente? Existen muchas calculadoras pues, del riesgo cardiovascular. Ya están prehechas en múltiples aplicaciones de los teléfonos, en páginas de internet los podemos encontrar. Existen unas tablas prehechas para que se fueran haciendo con el cálculo según el factor de riesgo de cada uno de los pacientes, pero en realidad depende de cada una de las escalas que se quiera utilizar. A fin de cuentas, las guías
obviamente la de la AJA y de la Sociedad Europea tienen sus propias escalas y consideran sus propias escalas, pero es exactamente lo mismo en ambas. Entonces, nada más es buscarle en internet y meter los datos del paciente, como se veía en la diapositiva anterior. Igual nos pone, ya que mencionaba que a mayor del 10% era cuando se tenía que tener más cuidados. No es que se tengan que tener más cuidados, es que usamos cifras tensionales más bajas para indicar el manejo farmacológico. Los cuidados van a ser a todos. En realidad, la prevención se tiene que hacer a todo, inclusive en pacientes normotensos. Santiago nos tiene una pregunta que dice, ¿de qué depende el medicamento que se va a elegir para cada paciente? Hablamos de que están los 4 fármacos de primera línea y puede ser cualquiera de estos. Los que tienen mejor respuesta era el YECA y el ARA2. Muchas veces en nuestra práctica médica podemos tener disponible únicamente los sartán y no captopril. Entonces, ese podría ser una elección para cualquiera de los dos, pero el paciente puede responder a cualquiera de los dos. Es más bien cómo se adapte el paciente a cada uno de los fármacos y la cantidad de efectos adversos que presenta. Nos dice Marta, doctora, buenas tardes, yo tengo algunas preguntas y bueno, son 4 preguntas. La primera es, para una persona hipertensa, ¿qué tipo de bebidas alcohólicas no son recomendadas? Pues en realidad ninguna. O sea, es el consumo de alcohol, no es el tipo de bebida lo que me va a normar cuál es una y cuál es otra. ¿Qué es lo que pasa? Que las bebidas alcohólicas tienen distintos contenidos calóricos y contenidos de carbohidratos. Y la fisiopatología se va a ir hacia los pacientes con obesidad o alteraciones en la glucosa. Pero en realidad, las unidades de alcohol son las que van a normar cuánto es lo que puede consumir el paciente. La otra pregunta nos dice, ¿por qué un hipertenso tiene que hacer ejercicio? ¿No necesitaría reposo para que esté controlada? Esa es una de las creencias más comunes entre nuestros pacientes, de hecho. Hemos visto que el ejercicio hace la liberación de múltiples hormonas y múltiples componentes de origen vasodilatador, gracias a que el aumento de flujo sanguíneo en nuestros músculos a través de la actividad física, etcétera, van a necesitar mayor flujo sanguíneo. Y eso va a ayudar al torrente sistémico para poder mejorar las resistencias musculares sistémicas. No es que yo lo voy a poner a correr un maratón, pero necesito que ese paciente empiece a tener esa vasodilatación o ese aumento de demanda muscular para que libere vasodilatadores y por lo tanto mejore sus resistencias. La otra pregunta nos dice, si es que tenemos un familiar que tenga hipertensión, ¿cómo podemos controlar una crisis hipertensiva en casa en lo que llega alguien a atenderla? Las crisis hipertensivas no se deben de manejar en casa, se deben de manejar de manera hospitalaria. Hay múltiples factores y múltiples cosas que me van a modificar y me van a modificar el pronóstico de los pacientes. No hay algo que yo pueda hacer en la casa únicamente para que lo pueda mejorar, pero sí puedo empezar a verificar que haya tomado sus medicamentos, que los tenga en los horarios correctos y si no, que se tome el medicamento que le corresponde. Y la última de Marta dice, para el tratamiento, ¿hay uno que sea más rápido y eficaz o todos tienen que ser lentos? No es que sean más rápidos o eficaces, es las dosis en las que yo lo voy a dar. Obviamente, si yo me voy a las dosis máximas de los medicamentos, mi paciente va a estar hipotenso o va a disminuir su presión arterial de manera rápida. Pero mi paciente no lo va a tolerar, ni siquiera su cerebro, ni siquiera sus tejidos vasculares, su corazón, sus riñones, etc. Yo lo tengo que hacer de manera progresiva para poder asegurar que el flujo sanguíneo y la perfusión tisular sea mantenida. Sobre todo que los pacientes tengan un buen apego. Si un paciente está hipertenso y yo lo manejo como hipotenso o lo disminuyo de manera súbita, el paciente se va a sentir mal y lo que me va a decir es, cuando yo estaba hipertenso no me sentía mal, me dieron mis medicamentos y ahora me siento mal, entonces no me los voy a tomar porque yo me sentía bien sin los medicamentos. Por eso es que debe de ser progresivo e ir ajustando nuestras dosis. Nos dice Marisa, ¿qué recomienda de una forma básica para prevenir la hipertensión?
Pues mira, si vimos todos los manejos no farmacológicos, el que tenía menores disminuciones de presión arterial sistólica era la actividad física. Entonces, ¿qué es lo mejor para prevenir la hipertensión? Tener una buena actividad física, tener un buen estilo de vida, tener una dieta baja en sodio, alta en potasio de origen vegetal, que yo pueda tener una disminución en ingesta de alcohol, un buen control glucémico. Y esa es mi manera de prevención de la hipertensión. Hugo Azael nos pregunta, ¿los fármacos pueden entrar como un tratamiento inicial en algún caso de hipertensión? Sí, era lo que estábamos hablando, de que si los pacientes tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares o que tengan un riesgo cardiovascular mayor al 10%, desde los 130 milímetros de mercurio, 130-90 milímetros de mercurio, se inicia con el tratamiento farmacológico. Si no tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular y no tienen aumento en el riesgo cardiovascular, entonces podemos esperar 140-90. Pero si llego y en mi consulta encuentro un paciente con 150-95, ese paciente, aunque no tenga riesgos cardiovasculares, sus cifras ya están fuera de rango. Entonces, ellos ya desde ese inicio lo tengo que manejar. ¿Cuál es la diferencia? Que me tengo que esperar 3 tomas en 3 ocasiones para poder hacer el diagnóstico. Entonces, probablemente si yo lo veo en la consulta, lo mando a su casa y le pido que se tome todos los días su presión arterial y regrese en una semana, o en 3 días, o en 5 días. Y pueda ahora yo sí valorar cuáles son sus cifras tensionales. Bueno, aquí nos dice otra persona, Emiliano, nos dice, ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión? Pues como tal, hipertensión no tiene un síntoma cardinal, pero los pacientes con cifras elevadas de presión arterial van a referir cefalea, fosfenos, acúfenos, todos los síntomas de una crisis hipertensiva. Aquí César nos escribe de nuevo, doctora, usted mencionó que existen unas tablas ya hechas para hacer el cálculo de riesgo del paciente. ¿Podría repetir cuáles son? Son las calculadoras, no son tablas, son calculadoras que ya están hechas en las páginas. En la diapositiva me voy a regresar un poquito para que la puedan ver. Esta es la calculadora tal cual está en la página de la American Heart. Entonces, ustedes nada más ponen calculadora de riesgo de enfermedad cardiovascular y les va a salir esta tablita. Y fíjense cómo nada más es meter las características de mi paciente para poder, solita la calculadora me da el porcentaje. Yo ya ni siquiera tengo que hacer cálculos, la calculadora lo hace por mí. Nos pone Keila, ¿en la hipertensión nerviosa se da el mismo tratamiento o se acompaña de otro método? No, en la hipertensión de origen emocional, que en realidad es lo que le podríamos decir hipertensión nerviosa, es un paciente que está teniendo cifras anormales. Por eso es que no lo puedo hacer con una sola cifra de presión arterial elevada el diagnóstico de hipertensión arterial. Necesito 2 a 3 tomas separadas para poder hacer el diagnóstico como tal o el monitoreo ambulatorio. Y bueno, creo que... bueno, aquí está otro. Diego Cervantes. Buenas tardes, doctora. Hace unas semanas mi TEA fue de 148/95, pero únicamente el primer día. Después de esto se mantuvo normal, incluso por debajo. A pesar de haber realizado un electrocardiograma en tener resultados normales, ¿me encontraría como una persona prehipertensa? Técnicamente no, porque no podemos hacer el diagnóstico si solamente lo tuviste un día. Si esa cifra lo veo repetitivamente 3 veces en, no sé, un periodo de una semana, entonces sí podríamos considerar no que eres prehipertenso, es que es hipertenso. Arriba de 148, más bien en 148/95 ya está fuera de los rangos donde debería de estar tu presión arterial y es necesario empezar a darle manejo, inclusive manejo farmacológico. Y bueno, otra pregunta es, ¿se puede dejar el tratamiento cuando la presión se normaliza? No, evidentemente no. En cuanto a la presión se normaliza, es gracias al efecto de los medicamentos. Entonces, necesitan mantenerse. Un paciente que está diagnosticado con hipertensión arterial sistémica ya no pierde el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica.
Son modificaciones. Vimos en toda la fisiopatología los cambios hacia la arteriosclerosis que llegan a presentar en estos pacientes. Entonces, esos cambios de arteriosclerosis ya no son modificables. Cuando llegamos a ese momento de fibrosis y disminución del lumen vascular, el cambio es crónico. Y bueno, como última pregunta es, ¿cómo se puede prevenir la hipertensión desde los primeros años de vida? Pues volvemos a hablar de lo mismo. Todas las modificaciones en el estilo de vida, ya vimos todos los factores de riesgo que pueden modificar o más bien producir nuestra hipertensión arterial. Entonces, mientras nosotros modifiquemos todos los factores ambientales, tenemos menor probabilidad de hipertensión arterial. ¿Cuáles de estos son los más importantes? El consumo de sodio, la deficiencia del potasio, el sobrepeso y la obesidad, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la calidad del sueño y el estrés mental son los más fáciles de modificar por todos nosotros. Probablemente si estoy viviendo en la Ciudad de México no pueda cambiar la contaminación del aire, pero sí puedo cambiar mi forma de mantenerme en mi actividad física. Si yo realizo ejercicio cardiovascular por lo menos 40 a 60 minutos 3 veces por semana, estoy disminuyendo un factor de riesgo. Y con eso, aunque yo sea normotensa, sé que en un futuro voy a tener menor probabilidad de presentar hipertensión arterial. Así mis papás sean hipertensos crónicos, más bien hipertensos. Bueno, la familia Juárez Jiménez nos pone excelente la explicación para cuidarnos y hacer conciencia. Muchas gracias. Y bueno, Marisa nos pone, ¿se permite todo tipo de actividad física o recomienda uno en específico? La actividad física que ha visto mejor reducción de cifras tensionales es la actividad física aeróbica, ya sea caminata rápida, correr, natación, bici, etc. Pero la realidad es que cualquier tipo de actividad física donde a mí me demande un aumento de frecuencia cardíaca y de actividad metabólica me va a ayudar y me va a mejorar mis factores de riesgo. Obviamente es mejor la respuesta aeróbica que la respuesta a través de anaeróbicas, pero de todas maneras mejora porque produce el mismo principio. Aumento de flujo sanguíneo en los músculos, por lo tanto liberación de vasodilatadores y disminución de resistencias vasculares sistémicas. Bueno, doctora Alejandra, bueno, aquí tenemos otra que dice, Fabián, si un paciente presenta una medición de 140/90, al llegar al médico se le da tratamiento en lo que se realizan las tomas para diagnosticar si es hipertenso o no, o solo una dosis única. Ni dosis única. O sea, estamos ahorita con 140/90, pero yo no he hecho diagnóstico porque es mi primera ocasión. Si yo tengo 3 ocasiones donde le tomo la medición y tiene 140/90, ya puedo hacer el diagnóstico, ya puedo empezar el tratamiento. Pero probablemente este paciente, no sé, a lo mejor llegó tarde a la consulta o venía estresado porque se venía peleando con la esposa. Entonces, sus cifras están elevadas no tanto por un componente fisiopatológico de hipertensión, sino por factores externos. Por eso es que los diagnósticos de hipertensión arterial requieren 2 o 3 ocasiones distintas con 2 a 3 mediciones. Bueno, dando finalizadas las preguntas, doctora Alejandra, por parte del Comité Estudiantil de Práctica Médica de CEPRAMED, del Comité Permanente de Educación Médica, agradecemos su participación en la ponencia y fue una excelente sesión. Muchísimas gracias también a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy y les haremos llegar el link del cuestionario post-intervención y podrán contestarlo hasta el día de mañana a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.